más sobre este personaje y un clavado a mayor profundidad. Me da mucho gusto saludar a Arno Burkholder, doctor en Historia por el Instituto Mora. Mi estimado Arno, ¿qué más hay que saber del tremendo personaje que fue Henry Kissinger? Señor Allende, buenas noches. Mire, yo quisiera enfocarme en dos aspectos de Kissinger. ¿Quién era él y qué era lo que pensaba? Que lo llevó a tomar una serie de medidas y a proponer que su país hiciera una serie de cosas, pues francamente tremendas, hay que decirlo así. Primero, él nace en 1923 en Alemania y viene de una familia judía. Le tocó vivir el nazismo, él vio a los nazis. Su familia logró escapar apenas de Alemania en 1938, pero muchos de sus parientes murieron ahí. Y durante toda su vida eso lo marcó profundamente. Esta sensación de que primero estuvieron a punto de morir y luego que necesitaban construir una estructura que impidiera que volvieran a pasar por algo tan horrible como fue el Holocausto. Ese es el primer punto. Y de hecho, Kissinger, hay que decirlo, regresa a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial como parte del ejército norteamericano. Él, como hablaba un perfecto alemán, pues le tocó ser interrogador de soldados y de oficiales nazis. El segundo punto es cuando empieza su carrera como académico. Él estudió en la Universidad de Harvard. Ahí, entre otros, pues, le interesó mucho un concepto muy importante en relaciones internacionales, pero también tremendamente polémico, una cosa llamada el realismo político. Es una idea que dice que los estados, los países, actúan a través de decisiones racionales y que para los estados lo más importante va a ser sobrevivir y ser cada vez más poderosos. Para conseguir eso, hay que optar por el pragmatismo y no necesariamente por los ideales. Hay que pensar que lo más importante es la sobrevivencia. Entonces, estas dos cosas, el pasado personal de haber estudiado realismo político y considerar que así tenía que ser el mundo, pues marcaron la forma de pensar de Kissinger. El primer gran libro de Kissinger es de los años 50, principios de los 50, y el señor ahí propone que ante el conflicto que ya vivía en Estados Unidos y en la Unión Soviética, pues lo lógico era permitir que hubiera guerras nucleares de baja intensidad en lugares muy específicos del planeta con pequeñas armas para que no afectaran a todo el mundo. Obviamente eso no iba a funcionar, pero eso lo hizo muy famoso. Y eso le permitió, además de ser académico, ingresar al gobierno norteamericano, y la etapa más famosa para él pues va de 1969 a 1977, cuando al mismo tiempo es consejero de Seguridad Nacional y secretario de Estado. Eso lo hizo un hombre poderosísimo. En ese momento se está viviendo la Guerra Fría y Estados Unidos pues está preguntando qué hacer con la Unión Soviética. Y para Kissinger pues la solución es, como le dije, el pragmatismo. Kissinger se encuentra con el problema de Vietnam y entonces va a buscar la forma de sacar a las tropas norteamericanas de ahí, pero él, como decía, con honor. También va a negociar con China porque entiende que si Estados Unidos y China tienen una buena relación, van a hacer a un lado a la Unión Soviética, la cual era el gran enemigo de Estados Unidos. Eso va a llevar a que la Unión Soviética, para no quedarse atrás, acepte firmar un tratado de reducción de armas nucleares que fue importantísimo durante décadas, el Tratado SALT I, y que la Unión Soviética aceptara no intervenir en la política en Medio Oriente, un lugar que pues, el día de hoy es importante para Putin. Este tipo de cosas pues sí lograron que Kissinger ganara el Premio Nobel de la Paz. Pero Kissinger estaba convencido de que en esta relación de poder, los estados más importantes son los grandes y los fuertes, y el resto sirven como peones en este ajedrez mundial. Para impedir que la presencia comunista creciera en Vietnam, Kissinger no tuvo ningún problema en proponer que había que bombardear la vecina Camboya y ocasionar la muerte de decenas de miles de personas. Para tener las relaciones con China, como no había relaciones directas, hubo que recurrir a Pakistán. Y para contar con su apoyo, hubo que permitir que el gobierno pakistaní matara a decenas de miles de opositores. Y en el caso que nos queda más cerca, para impedir que el comunismo se extendiera en América Latina,
Kissinger no tuvo ningún reparo en proponer que el gobierno norteamericano apoyara a los militares chilenos para que en 1973 hicieran el golpe de Estado y la tremenda matazón que vivió Chile durante los años de Augusto Pinochet. Como le digo, Kissinger estaba convencido de que en un mundo donde se enfrentan muchos poderes, pues la única alternativa es ser más fuerte. Él decía que al final las relaciones internacionales pues era enfrentarse contra tragedias muy diversas y que había que asumir la inevitabilidad de la tragedia. También hay que decir que Kissinger tenía fama de ser sí muy inteligente, pero muy arrogante, pues sí, se volvió un hombre poderosísimo. Y cuando digamos que deja los cargos tan más importantes en 1977, pues a partir de ahí siguió siendo consejero de casi todos los presidentes de Estados Unidos, se volvió consultor para muchas empresas y muchos países y escribió libros muy interesantes. Por ejemplo, Diplomacia, que es la historia de cómo Estados Unidos se vuelve una potencia en las relaciones internacionales desde el siglo XIX. On China, que pues, es la historia de cómo él logró este pacto entre Estados Unidos y China. Y un libro muy interesante sobre inteligencia artificial que escribió hace no más de 2 años. Kissinger tenía 98, 99 años y decía, miren, yo sé que está apareciendo esta cosa que ustedes creerán que no tiene nada que ver con un hombre que está a punto de morirse, pero me doy cuenta de que va a ser importantísima para el futuro. Yo no les puedo decir qué va a pasar con esto, pero sí quiero por lo menos intentar entenderlo y plantear una serie de preguntas que ya se encargarán ustedes de resolver, porque yo veo que la inteligencia artificial va a ser fundamental, ya no digan tecnológicamente, en el campo de la política y de las relaciones internacionales. Ahora que murió, pues hubo los que dijeron que el mundo se ha vuelto un poco más peligroso porque ya no hay un interlocutor directo entre Estados Unidos y China, que eso era. Fíjese que desde que Kissinger deja el gobierno en 77 hasta su muerte, los chinos lo quisieron muchísimo. Los chinos siempre recordaron que gracias a Kissinger pues lograron tener relaciones con Estados Unidos y hasta regresaron a la ONU y siempre lo trataron muy bien, inclusive más que funcionarios del gobierno norteamericano. También hay otros que dicen que, bueno, pues seguramente fue muy bien recibido en el infierno donde creen que tiene que estar en este momento. Kissinger entonces es un hombre complejo porque además es un hombre que creó el mundo en el que en mucho seguimos viviendo hasta el día de hoy, señor Allende. Claro, sin duda. Y oye, y de Kissinger ahora me imagino que le atribuyen mucho como el desarrollo de la diplomacia gringa en toda esa época, ¿no? Y de dónde está hoy parado Estados Unidos en muchas partes del mundo. Exactamente. De hecho, hay autores como Ian Bremmer que dicen que el gran problema de Kissinger es que hizo que el mundo entero piense que los diplomáticos y los internacionalistas norteamericanos son exactamente como él, o sea, pragmáticos, la línea dura y Estados Unidos va primero. Hay otras escuelas de pensamiento en la política exterior norteamericana que dicen, es que eso no debe ser, es que se supone que nosotros somos una nación construida sobre valores y que el más importante es el derecho a la felicidad y al respeto de todos, entonces no debemos seguir esa línea. Pero ahora que murió Kissinger y a pesar de todo lo que se ha dicho de él, pues queda claro que si Estados Unidos todavía sigue siendo una gran potencia, pues en mucho es gracias a lo que este señor hizo a principios de la década de los 70. Lo que pasa es que también les cuesta mucho trabajo aceptar que, pues para lograr todo eso, a veces hay que tomar decisiones que auténticamente son crímenes. Sí, ensuciarse las manos un poquito, ¿no? Sí, la política no es un oficio muy limpio. Mi estimado Burkholder, Un mucho. ¿Cómo? Un mucho, en realidad. Sí, se ensuciaron las manos muchísimo. ¿Qué político es limpio, no? O sea, que tire la primera piedra. Mi estimado Arno, siempre un absoluto placer tenerte por acá. Si quieren seguir al buen doctor Burkholder, lo pueden seguir en X, en @clionáutica y los lunes en este programa. Mi estimado Arno, fuerte abrazo. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Claro que yes, gracias al doctor Burkholder.